Un nuevo mes significa un nuevo capítulo de The JoJoLands, así que el día de hoy vamos a estar resumiendo y analizando el capítulo 39, donde además de conocer algunos detalles nuevos sobre el código secreto de Rohan, también pudimos ver más sobre el stand super fuerte de los palitos de luz y un par de interacciones entre personajes muy interesantes. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales, la invitación a mi servidor de Discord, la invitación al servidor de Discord hispano de The JoJoLands y el Discord de Plastic Tears, que son los encargados de traducir el manga. Dicho esto, hablemos de The JoJoLands. El capítulo 39, titulado A la isla de Hawái bajo el agua parte 1, empieza con una portada de nuestros cuatro protagonistas caminando junto a un texto que dice: el ansiado regreso del quinto miembro, probablemente refiriéndose a Charming Man, lo cual tiene bastante sentido por algo que pasa más adelante en el capítulo. Algo interesante de esta portada es que al parecer Usagi, Paco y Dragona están mirando como para adelante, pero Yodio, si bien camina hacia la misma dirección, está de lado mirando para atrás. Si bien creo que por ahora no le encontré nada interesante para analizar, me pareció curioso. Ya dentro del capítulo en sí, podemos ver a Allison, la madre de Usagi, intentando hablar con su hijo pero sin lograr expresar con palabras la angustia y el arrepentimiento que siente. Usagi se da cuenta de esto y mientras está arriba de la espalda de Paco, le dice que ella no hizo nada malo y que si bien gritó cosas horribles sobre él, Max tampoco es un mal tipo. El usuario de Mate Kudasai le repite que ella no hizo nada malo, a lo que su madre se le queda viendo sin saber muy bien qué decir. Usagi empieza a decir algo bastante cierto y que a lo largo de toda esta parte se nos fue dando a entender. En este mundo, a las personas como yo ni siquiera se las considera como piezas desechables. Somos un cero a la izquierda. Paco le dice que se tienen que ir, pero antes de hacerlo, Usagi le dice que va a recuperar los $200.000 que les robaron por una cuestión de orgullo y que también va a recuperar a su hermana Tori. Allison se queda sin palabras al escuchar todo esto y ahí nos vamos con Yodio, que está revisando toda la situación. El joven Joestar se pone a revisar los alrededores del lugar mientras que Paco y Usagi entran al estacionamiento. Ahí vemos que los hermanos Joestar se ponen a charlar sobre la posibilidad de que alguien los esté vigilando a pesar de que ellos no puedan ver nada ni a nadie. Y si bien todavía podría haber alguien en el paisaje de Diamond Head observándolos, Dragona le pide disculpas a su hermano, el cual obviamente no entiende muy bien por qué. Dragona le dice a Yodio que desde que es guachín siempre termina metido en situaciones malas por su culpa, y ante la duda de su hermano Yodio, ella le dice que él debería ser un estudiante brillante, pero terminó prendiendo fuego el microescolar, recibió un disparo de su exnovio y encima la ley lo trató como el malo de todo. Además, mientras se larga a llorar, le dice que siente que en su corazón, o sea en el de Yodio, hay muchas heridas y que no sabe qué diría su madre si se entera que es un traficante. Y para terminar, ella le vuelve a decir que todo lo que vive es por su culpa. Yodio se le acerca y le dice que eso de estudiar y ser brillante no es posible del todo porque puede ser que le falte un tornillo, y que él mismo sabe que es de lo más bajo, ya que se la pasa bien vendiendo droga en la oscuridad. Pero de igual forma, si bien intenta tranquilizarla, toca un tema interesante. Brillante es lo que se dice de alguien que tiene un objetivo. Aunque sea en la oscuridad, uno brilla porque va hacia algo, y eso es lo que somos ahora. No hay ninguna diferencia. Nosotros nos topamos con un camino hacia el que ir. Es un brillo tan grande que puede acabar hasta con lo absurdo que destroza lo que la gente más quiere. No hay nada que temer. Mientras que Yodio decía todo esto, él iba acercándose a su hermana, que se desarmaba en lágrimas antes de irse al estacionamiento. El joven Joestar sigue con su discurso y le dice a su hermana que van a ascender. Van a conseguir la piedra volcánica, también van a salvar a la hermana de Usagi y de paso se van a volver ricos. Después de todo eso, vemos que el grupo decide apagar todos los celulares y le preguntan a Usagi si ya falsificó las cámaras de seguridad. El estado de Usagi empieza a empeorar y mientras que Paco nota esto, llegan al espacio 234A del estacionamiento. Este número era lo que veíamos en el teléfono de Dragona durante la llamada de Meryl en el capítulo anterior, y que yo les había dicho que seguramente sea esto o algún tipo de número de placa de auto. Pero cuando llegan a esta ubicación no entienden muy bien qué hacer o qué esperar porque literalmente no hay nada más que aire. En ese momento, de fondo, se escucha que alguien los llama por debajo.
y ese alguien es el Dr. Roberts, el cual conocimos por primera vez durante el final del arco del yate de Howler y fue el encargado de arreglarle las manos a Paco y a la directora después del ataque de stunt del bombero Nimbo. El doctor les dice que Meryl no le dijo nada sobre detalles ni nada, así que tampoco quiere que ellos le digan algo. Al ver todo esto, Yodio pregunta quién es este tipo, y entre Paco y Dragona le explican que es el infame Dr. Roberts. Ahí nos enteramos que el doctor les estaba hablando desde el techo de una camioneta que está en el piso inferior al espacio 234A, así que ahí vemos que bajan una escalera y nuestros protagonistas junto al doctor entran a un mini hospital dentro de esta camionetita. Paco pregunta si esto es de Meryl, pero Roberts lo ignora y pregunta si tienen el tobillo que el león le arrancó a Usagi, y también dice que le va a inyectar fármacos muy fuertes después de que lo pongan en la camilla. Una vez con el usuario de Mate Kudasai en la camilla, nuestros protagonistas empiezan a hacerle preguntas al Dr. Roberts. Dragona le pregunta si puede curarle el pie. Paco le pregunta si alguna vez le dijeron si es usuario de Stunt y Yodio le pregunta si es el amante de la directora Meryl Mail, pero Roberts los hace callar diciéndole que no le digan nada y que tampoco quiere escuchar siquiera preguntas. Ahí vemos que Yodio se pone a investigar la camioneta hasta llegar a una escotilla en el piso, la cual al verla le hace entender que eso de ir debajo de la tierra era literal. Dragona medio que interrumpe todo y le pregunta a su hermano por el supuesto código clave de Rohan. Ahí vemos que ella recuerda que la frase original era: siempre pienso que vos sos mi único fan número 1, pero que rápidamente la cambió para que sea: pienso desde el fondo de mi corazón que vos sos mi fan número 1. Yodio se le queda viendo en silencio, a lo que Dragona le pregunta si cree poder resolverlo y además le recuerda que él es el único que puede hacerlo, ya que solamente le habló a él. Yodio le responde que no tiene idea de nada, pero sabe que si Rohan se tomó la molestia de llamarlo su fan número 1, tiene que haber algo en su manga que sirva para descifrar todo esto. Según Yodio, esta idea deja en claro que en alguna página del manga de Rohan, ya sea en el dibujo, en la historia o en algún diálogo, hay una pista que él quiere que encuentre y que pueda descifrar. Ante esta situación, Yodio se pone a pensar en su escena favorita y recuerda que es la página 92 del tomo 15 donde Pink Dark Boy borra el tiempo. Además, dice que se sabe de memoria todas las páginas del tomo 15, tanto los paneles como también los diálogos. Al escuchar esto, su hermana Dragona le dice que entonces él puede descifrar el código. Y si bien había un rayito de esperanza, Yodio les apaga toda la ilusión diciendo que el manga de Rohan tiene 120 tomos y que encima sigue en emisión. Pero al decir eso último, se da cuenta de que tal vez que siga en publicación puede ser de muchísima ayuda. Al ver todo esto, Dragona se pierde totalmente y no entiende qué mierda está pensando su hermano. Yodio se gira y empieza a buscar su teléfono diciendo que lo necesita rápido. Los demás le dicen que lo mantenga apagado, pero él les dice que solo lo necesita un momento para comprobar el manga de Rohan, ya que como dijo recién, sigue en emisión. En ese momento, Yodio empieza a conectar las pistas y se da cuenta que durante esa llamada en el Ico, Rohan le dijo que estaba trabajando desde Japón para entregar su nuevo manuscrito porque ahí estaba el código. Según lo que él entiende, el código de Rohan no existía en el momento de la llamada, sino que lo creó después de la conversación y lo puso en su nuevo capítulo de manga. Así que teniendo en cuenta la diferencia horaria y que se publica de manera digital, podría usar su teléfono para intentar revisar si ya está publicado el capítulo. Yodio agarra el teléfono y Paco le grita que lo guarde, pero en ese momento se escucha un sonido en el techo de la camioneta. Este sonido empieza a hacerse más intenso y a repetirse mucho más, lo cual obviamente llama la atención de todos, tanto de nuestros tres protagonistas que no están en la camilla como también del Dr. Roberts. Paco no puede creer lo que está viendo y se gira a ver la escotilla del techo, mientras que Dragona dice que hay alguien arriba. Paco se acerca a la escotilla y se da cuenta de que se están acercando dos palos con burbujas saliendo de él, y ahí se da cuenta que esa cosa que está viendo es el causante del ruido que escuchan. Obviamente, estos palos que está viendo son iguales a los que Mundra empezó a ver durante el capítulo anterior antes de que se muera de forma brutal. Al ver esto, Paco dice que es un stand que los estuvo siguiendo. Yodio guarda el teléfono en la bolsa de nuevo y la aprieta con fuerza, mientras que Dragona dice que su hermano nunca llegó a prender el teléfono y que este stand llegó demasiado rápido. El Dr. Roberts también se sorprende al ver esto, mientras que los chicos se ponen a hablar de que podría ser más de un stand y que este que están viendo podría ser uno remoto ya que no sienten presencia del usuario. Mientras tanto, se escucha un sonido de fondo, el cual Dragona no entiende qué es. En ese momento, todo es interrumpido por una mini lluvia de palitos dentro de la camioneta,
de la cual una vez finalizada salen estos palos con forma de persona que habíamos visto frente a Mundra, pero esta vez está frente al Dr. Roberts. Este stand, formado por palos de luz, nombrado como John Roth por la comunidad inglesa, empieza a vibrar levemente al mismo tiempo que se ilumina frente al Doctor, lo cual, al igual que pudimos notar en la página anterior, nos da a entender que este Doctor puede ver el stand. Ahí vemos una página completa del Dr. Roberts asustado y nervioso por la presencia de John Roth o los palitos de luz, el cual, además de seguir brillando, vemos que está parado sobre la bolsa que tiene los teléfonos de nuestros protagonistas, lo cual nos da a entender que la lluvia esa de palitos generó tanto revuelo que Yodio soltó la bolsa en algún momento. El stand de palitos de luz empieza a sacar burbujas ante la mirada asustada del Doctor, al mismo tiempo que empieza a aplastar la bolsa con los teléfonos y los hace mierda. Pero lo interesante de toda esta página es que podemos notar como el muy asustado Dr. Roberts va siguiendo al stand completamente con su mirada, lo cual medio confirma de que es consciente de todo lo que está pasando al 100%. El stand termina de aplastar los teléfonos y después de acercarse un poco al Dr. Roberts para asustarlo, empieza a separarse y se va para arriba del techo de la camioneta, lo cual deja en claro que temporalmente este stand no va a ser un problema, pero sí nos dejó muchas cosas para analizar ahora en unos minutos. Ahí vemos que el stand definitivamente se fue, al mismo tiempo que el Dr. Roberts está súper nervioso tirado sin poder respirar muy cómodamente. Pero lo más interesante de esto es que al final de la página vemos que debajo de la camioneta hospital hay una turbina perteneciente a un vehículo. Acercándonos al final del capítulo, nuestros protagonistas salen disparados en un mini submarino. Después de ver que Usagi ya tiene el pie en su lugar, Paco entiende que Meryl gasta la plata en este tipo de cosas y queda medio sorprendido. Jodie entiende que este submarino era la ruta de escape y que parece que la salida que aprovecha el drenaje queda frente a la playa de Waikiki. Dragona se pone a leer todo el manual del submarino y comenta un montón de cosas aburridas que no vienen al caso, como que tienen comida, que tiene una velocidad máxima de 10 nudos y todo eso. Pero lo único realmente interesante y que creo que va a ser útil es que el submarino puede navegar por 96 horas con 2 o 4 tripulantes. Un poco más calmado, Yodio dice que no le quedó otra opción más que dejar el teléfono en la camioneta, pero se acordó que Rohan va a publicar un nuevo capítulo de su manga mañana, así que teniendo en cuenta la diferencia horaria en la isla de Hawái, debería salir a las 5 de la madrugada. Paco y Dragona se giran y lo miran con cierta atención o expectativa al escuchar todo esto, mientras vemos un mapa que apunta a que justamente tienen que ir hacia la isla de Hawái, y mientras tanto Usagi está dormido después de la mini operación que tuvo. Yodio dice que hacerles creer a los espías que el código ya estaba escrito para que se pongan a buscar es justamente lo que haría Rohan, así que sin ningún tipo de dudas, el código para encontrar la piedra volcánica va a estar en el nuevo capítulo de su manga. Dragona les pregunta si de verdad van a ir hasta la isla de Hawái y les recuerda que hay alguien siguiéndolos, pero su hermano le dice que eso da igual, ya que sea quien sea el enemigo no van a poder descifrar el código hasta mañana a las 5 de la madrugada, que es cuando sale el capítulo, porque literalmente el código no existe antes de ese momento. Paco se pregunta si el Dr. Roberts va a estar bien, ya que lo dejaron ahí atrás en la camioneta. Dragona le dice que no se preocupe, ya que él va a estar bien porque no tiene nada que ver, solo estaba curando un pie. Y al final de la página, Yodio comenta que el único objetivo de este enemigo es la ubicación de la piedra volcánica, ya que según él, una vez que la tengan, ese es el lugar donde van a usar a la hermana de Usagi. Después de eso, volvemos a la camioneta, donde lo vemos al Dr. Roberts totalmente vencido, cansado y súper nervioso, pensando en que lo único que le dijo Meryl que tenía que hacer era curar a Usagi y nada más. Según él, solo cobró la plata, pero no sabe nada, no escuchó ni nada. Pero para finalizar el capítulo, vemos un pequeño flashback del momento donde Yodio y los demás bajan al mini submarino. El joven Joestar le dice al doctor que avise lo que acaba de pasar y que solo se mantenga en medios de comunicación tradicionales, pero que solamente él puede decírselo. Y en ese momento vemos que Yodio le menciona que tienen que buscar a Charming Man y que si no lo hace, el enemigo lo va a matar. Por último, vemos que el Dr. Roberts se une al equipo a la fuerza, lamentándose muchísimo de quedar involucrado en todo este quilombo.
resumido el capítulo, es hora de empezar a comentar cosas que pasaron y algunos detallitos más de este capítulo, el cual, siendo totalmente sincero, me gustó muchísimo. En primer lugar, pudimos ver que este mes no tuvimos portadas de The JoJo Lands en la Ultra Jump, pero según el avance del tomo 9 que sale el 17 de septiembre, vamos a tener una portada de JoJo's durante la próxima edición de la revista. Así que esperemos con ansias la primera portada que tenemos desde marzo, que salió en la denominada Ultra Jump de abril, que contenía el capítulo 34 del manga. En segundo lugar, tenemos el comentario que dejó Araki en este capítulo, y básicamente es un breve pensamiento sobre que no sabe cómo hacer para no morirse de frío con el aire acondicionado prendido toda la noche. Pero antes de pasar a la review como tal del capítulo, quiero comentarles que en el Discord de The JoJo Lands Hispano estamos sorteando 2 Discord Nitro y más de 10 case de juegos, así que si te interesa, el sorteo está activo hasta el 27 de agosto. Ahora sí, pasemos a la review. Lo primero que tenemos es una seguidilla de conversaciones entre personajes muy interesante. Lo que Usagi le dice a su madre nos muestra que él claramente creció como persona y aprendió a perdonarla a pesar de todo, pero sobre todas las cosas decidió sobreponer la oportunidad de compartir y repartir el dolor por la pérdida de su hermana ante cualquier otra cosa. Lo cual me parece una decisión muy acertada y creo que seguir con una especie de rencor no tendría sentido. Yo creo que esto obviamente va a servir para mejorar su relación, pero siendo sincero no creo que veamos mucho más de Allison hasta que no aparezca Tori o algo así. Y después tenemos la excelente escena de los hermanos Joestars. Si bien creo que esta parte se merece un análisis propio, me parece interesante recalcar 2 cosas así medio rápido. En primer lugar, vemos que Dragona se siente culpable por todo lo malo que hace Yodio, pero él no lo ve de esa forma, sino que decide sacarle peso a las frases y llevar la charla hacia otro lugar para que su hermana se sienta lo menos mal posible. Esto creo que es muy bueno para los dos. Dragona se saca un peso de encima y se anima a decir lo que pensaba después de ver a su hermano peleando contra la vida durante muchos años, y encima muchas de esas peleas fueron entre comillas por su culpa. Y por la parte de Yodio, creo que es interesante porque si bien ya habíamos visto que él quiere mucho a su hermana, nos muestra una faceta un poco más humana del personaje. Y en segundo lugar, vemos que entre las metas que tienen, Yodio incluye recuperar a la hermana de Usagi, lo cual junto a la anterior nos muestra que muy claramente Yodio está empezando a crecer como persona, al igual que viene pasando con el resto de su grupo, a pesar de que él se siente un poco alejado como vimos en el inicio del acto 2. Con respecto a esto, yo creo que vamos a seguir teniendo esta clase de momentos cada cierto tiempo, pero creo que vamos a llegar a un punto donde Yodio se va a romper completamente y todo se va a ir a la recontra remierda, ya sea por la muerte de Dragona o algo así. Siguiendo con el capítulo, vemos que se confirma la teoría de que el código de Rohan iba a estar en el próximo capítulo de su manga. Esto es algo que medio se confirmó el capítulo anterior cuando apareció su asistente Kyoka y salió todo el tema del manuscrito y todo eso. Pero en este capítulo ya se confirmó del todo. Otra cosa interesante que pasa en este capítulo 39 es toda la situación del Dr. Roberts. Este tipo cada vez es más sospechoso, ya que al parecer puede ver el stand de los palos de luz. El propio Paco se cuestiona si es usuario de stand y en su primera aparición, Meryl menciona algo de unos hilos de oro, así que no me parece tan loco pensar que este doctor en realidad es usuario de stand. Pero lo que más me llamó la atención es que al parecer, de verdad, no sabe casi nada de Meryl Mail y sus actividades. Según lo que se dijo en su momento y se repite en este capítulo, Roberts va al lugar, hace su trabajo y no quiere saber nada de información, así que tal vez no es un sospechoso de manera oscura, sino que simplemente es sospechoso por ser un aparente usuario de stand. Y hablando de stands, vayamos con estos palos de luz super raros. Todavía no queda muy claro si reacciona a los aparatos electrónicos o cómo carajo funciona, porque en este capítulo Yodio no llega a prender el teléfono cuando aparece, pero de a poco se nos va revelando información. Por ejemplo, se nos dice que es remoto y parece ser que se confirma que es de largo alcance. Fuera de eso, no se dice mucho, pero quiero compartir un detalle que noté y que puse en mi Twitter, el cual tal vez esté acertado. En este capítulo 39 vemos que John Roth o el stand de palitos de luz se separa después de aplastar la bolsa con los teléfonos, pero pareciera que se rompe en lugar de simplemente separarse, mientras que en el capítulo anterior vemos que después de matar a Mundra se separa de forma más uniforme, pero lo interesante es justamente lo que hace antes de esos dos momentos. En el capítulo 38 toca la pierna de Mundra, pero no rompe el aparato eléctrico, o sea, la tobillera de rastreo. Pero en este capítulo 39 se separa o se rompe después de aplastar la bolsa con los celulares.
Si bien es rara la relación entre aparatos eléctricos y este stand, porque Yodio no llega a prender su teléfono, creo que hay una conexión entre la tecnología y John Roth, que nos indica que se puede llegar a romper si ese aparato base desaparece o se rompe. También tenemos la posibilidad de que capaz el stand necesita algo tecnológico perteneciente a la persona que está persiguiendo para poder rastrearlo, o tal vez simplemente es un detalle visual que dejó Araki y que no signifique nada que se rompa o que se separe de forma más uniforme. Siguiendo con el capítulo, tenemos lo del submarino, lo cual me parece sumamente extraño ya que Meryl lo tenía como súper preparado, así que sigo repitiendo lo mismo que digo hace 10 capítulos. La directora Meryl Mail puede ser una antagonista de esta parte y cada vez va sumando más tickets para todo esto. Pero como ya lo mencioné varias veces, tampoco me quiero extender en algo que me voy a repetir 800 veces, así que vayamos a algo más interesante. Bish, uno de los owners y encargados de la wiki de JoJo's, encontró relaciones entre lo que dice Yodio sobre Pink Darboy y JoJo's. Según él, eso de borrar el tiempo es algo que también se dijo para Bites de Dash de Kira y para King Crimson de Diablo, pero además vemos que Yodio menciona el tomo 15 del manga de Rohan, lo cual también tiene relación con JoJo's. El tomo número 15 del manga de Araki es el cuarto tomo de Stardust Crusaders y contiene 3 capítulos titulados Demonio, pero si nos fijamos en la parte 5, podemos ver que su tomo número 5 contiene la aparición completa de Diablo. Esto no quiere decir que vaya a aparecer Diablo, King Crimson ni nada, solo son relaciones que podemos hacer y que tal vez en un futuro signifiquen algo, o también existe el caso donde sea una mera casualidad. Como me pareció curioso, quería mencionarlo, y mi opinión es que no creo que veamos a King Crimson de nuevo, pero sí tal vez veamos una especie de Diablo en esta parte. Y por último, antes de ir a mis predicciones, quiero mencionar algo más. Cuando leí el tema de brillar en la oscuridad y todo ese tema que dice Yodio, me recordó mucho a Giorno, lo cual no me sorprende porque vi en Twitter que J-Show y un par más también lo relacionaron con eso, así que tal vez hay una posible conexión. Ahora, con el tema del submarino, yo tengo un par de predicciones. Yo creo que de alguna forma Yodio va a poder leer el capítulo digital, aunque como no tiene teléfono, no sé cómo lo va a hacer arriba del submarino, pero en caso de que lo logre, va a generar un problema, ya sea con el stand de los palos de luz o con alguna otra cosa. Pero lo importante de mi predicción es que creo que va a pasar algo que los va a terminar alejando de su viaje a la isla de Hawái, es decir, que va a pasar algo, van a tener que desviarse y que más tarde recién van a llegar al destino. De igual forma, no creo que sea un arco que se estire mucho, máximo 3 o 4 capítulos, y probablemente en el medio tengamos un descanso de Araki en octubre. Lo que sí es casi seguro es que esas 96 horas que menciona Dragona por el manual del submarino van a ser un problema grave, o eso es lo que yo creo. Con respecto a Charming Man, creo que va a volver y que va a ser importante para aportar información de valor. Paco sabía que estaba en su casa y Yodio lo manda a llamar prácticamente sin pensar, así que estas dos cosas me hacen pensar que siguen en contacto, así que tal vez ya está un poco al tanto de ciertas situaciones, aunque sea con detalles muy menores. Creo que con todo esto abarcamos el capítulo de este mes, así que espero que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradeceré muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario sobre este capítulo. Dicho todo esto, me despido.